Vamos a hablar a continuación de los constructores. La utilidad de los constructores, sobre todo la tienen cuando llamamos a un objeto sin haberle pasado parámetros. Vamos a borrar todo este código, no voy a usar ahora Scanner, por tanto lo voy a borrar de momento. Y lo que voy a hacer es llamar a múltiples métodos y voy a hacer múltiples métodos, objeto, es igual a una nueva instancia de múltiples métodos y de momento sin argumentos. La cuestión es que si ahora llamo a múltiples métodos objeto punto y uso digo y ejecuto este código, lo que voy a tener en este caso evidentemente es que el nombre de tu amigo es null, ya que por supuesto no le he pasado ningún parámetro y al no pasar ningún parámetro lo que hace es no poder ofrecerme ningún valor. En este caso los constructores son una solución a este problema. Los constructores lo que me permiten es inicializar valor de variables o de métodos antes de empezar a trabajar con ellos, incluso antes de pasarles variables. Por tanto, vamos a ir a múltiples métodos.java y vamos a crear un método para esta clase. Vamos por tanto a el archivo múltiples métodos.java, nos metemos dentro de la clase pública múltiples métodos y lo que vamos a hacer ahora, justo abajo de esta variable, es crear lo siguiente. Vamos a crear un método con la única condición de que el nombre del método tiene que ser exactamente igual al nombre de la clase. Los constructores deben cumplir esta condición y es que el nombre del método tiene que ser exactamente igual al nombre de la clase. Y lo que voy a hacer ahora es crear un método público llamado múltiples métodos, exactamente igual que el nombre de la clase, y voy a poner string name. Voy a crear un string que va a ser el nombre. Y lo que haré ahora es que el nombre amigo será igual a name. Tengo ahora, por tanto, esto que tengo aquí es el constructor correspondiente a la clase múltiples métodos. Es un constructor que consiste en un método, que insisto una vez más, el nombre del método es igual al nombre de la clase. Esto es muy interesante porque a continuación me va a permitir volver a josevicente.java y poner, por ejemplo, new múltiples métodos con un parámetro llamado, por ejemplo, Javier. Si ahora, por ejemplo, digo aquí múltiples métodos objetos digo, lo que tengo es que el nombre de tu amigo es Javier. Esto es muy interesante, ya que este constructor nos permite ahorrar, como podemos ver, bastante código. Y sobre todo es interesante por otra cosa, y es que nos permite crear múltiples instancias de objetos. Por ejemplo, múltiples métodos objeto 2 es igual a una nueva instancia de múltiples métodos con el nombre Miguel. Si ahora llamo a múltiples métodos objeto digo, lo que tengo es, el nombre de tu amigo es Javier, pero si ahora llamo a múltiples métodos objeto 2.digo, lo que obtengo es el nombre de tu amigo es Javier, el nombre de tu amigo es Miguel. ¿Qué tengo aquí? Pues lo que he hecho es crear una nueva instancia de múltiples métodos con el parámetro Javier, y lo que estoy haciendo es crear una nueva instancia con un set completo de variables específicas y propias de ese objeto. Es decir, siendo el objeto una plantilla, lo que he hecho es crear un calco optimizado con este nombre de variable de esa plantilla. Y a continuación lo que hago es, a partir de esa plantilla en blanco, crear un nuevo calco llamado múltiples métodos objeto 2 con el parámetro Miguel. Por tanto, lo que he hecho es hacer un nuevo calco de múltiples métodos objeto 2 con, en este caso, el set de parámetros que parte a partir de la variable Miguel. Y esto es muy interesante, unido al hecho de que creando un constructor lo que podemos hacer es arrancar
una variable incluso antes de pasarle un parámetro a esta clase.